Creo que fue un justo empate. Profe, Alaila Sanabria para Radio Primero de Marzo. Hablabas de oportunidades justamente. Trinidense tuvo muchas oportunidades frente al arco, pero del por qué no se pudo invocar. Bueno, yo creo que el momento, ¿verdad? Por ahí tuvimos varias ocasiones también donde agarramos mal parado y no decidimos bien, ¿verdad? Entonces, así como hablé con los muchachos, la nada te reprochaba, yo creo que se jugó como se tiene que jugar cada partido, peleando en cada parte del juego. Creo que nos impusimos ante un gran rival que tiene mucha intensidad, ¿verdad? Que por algo está donde está también. Y bueno, seguir trabajando, sostener esto, que es por ahí lo que estamos en deuda, ¿verdad? Que hacemos buenos partidos y de repente en los partidos donde tenemos que encarar también, así como el partido anterior con Ameliano, no tuvimos esta intensidad. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. En cuanto a los cambios, ¿no te parece que fue un poco tarde ya los cambios, principalmente en esa última parte ya del partido? No, y uno a veces ve el momento y la situación, ¿verdad? Yo creo que el equipo estaba bastante bien, ¿verdad? Estábamos ganando la segunda, inclusive los primeros 20, más o menos 25, el segundo tiempo, 2 de mayo no estaba generando, se estaba sintiendo incómodo, ¿verdad? Y bueno, después cuando vimos el cansancio, por ahí también con la tarjeta de Beto, que estaba haciendo un excelente partido, tuvimos que modificar, ¿verdad? Tratamos de dar, porque muchas veces también no es fácil entrar cuando un partido es muy intenso, a veces los cambios entran y cuesta que agarre el ritmo del partido. Profe, buenas noches para BC Cardinal. Este cotejo se vio muy friccionado y eso no es característica de tu equipo. Y no quiero que suene a excusa, pero el campo de juego parece que está muy maltrecho. Se quejaba la visita, claro, el estado del campo de juego es para los dos. Pero eso dificultó porque Beto de la Cruz, Rivero, son de tocar, de salir rápido y hoy le costó. Más, aparte de la intensidad que tenía el adversario de disputar palmo a palmo cada pelota. Sí, coincido, ¿verdad? Es lo que justamente al final del partido me dijo Felipe, ¿verdad? La verdad que no están en las mejores condiciones, siempre un campo de juego en mejores condiciones ayuda a que el espectáculo también sea más lindo, ¿verdad? Y después sumarle a la intensidad que tiene 2 de mayo, creo que nosotros interpretamos el partido, ¿verdad? Que había que jugarlo de esa manera por la característica de jugadores de 2 de mayo, ¿verdad? Yo creo que contrarrestamos bien eso, ganamos por gran parte del partido la segunda pelota. Llegamos, tuvimos ocasiones y así como 2 de mayo, ¿verdad? Pero sí, coincido, la cancha te ayuda siempre a tener menos control, ¿verdad? A veces puedes jugar de primera y hoy de por ahí estaba un poco dura la cancha. José, buenas noches, Álvaro Aponte para Universo 970. ¿Cuánto le queda para retornar a las canchas a Rodrigo Arevalo, un hombre siempre importante en la ofensiva de tu equipo, profe? No, y estamos todavía pendientes, ¿verdad? Él sigue con una molestia en la parte del empeine. Ronaldo mismo, Vae, también en la semana tuvo problemas de salud, donde de por ahí no entrenó todos los días, igual que a la par que los compañeros. Y esperemos recuperar lo antes posible, ¿verdad? Hoy volvió Diego, volvió Tommy, que con el correr de los partidos van a llegar a su nivel óptimo también, que es lo que por ahí estábamos necesitando también. José Arrua, técnico de Trinidad. De esta manera, gracias.